Hola amigos, bienvenidos nuevamente a la continuación del estudio del Evangelio de Mateo. Espero que hayan podido estudiar toda esta semana y que hayan podido reflexionar, orar y poder aplicar todo lo aprendido. No olvide eso, todo lo que aprendemos y todo lo que Dios nos revela en nuestro corazón tenemos que llevarlo a la práctica. Que sea pues Dios y el Espíritu de Dios que nos guía en este estudio y escuchemos lo que nos tiene que decir hoy y que sea su voz y solamente su voz la que nuestros oídos pueden escuchar. Así que vamos con este estudio de hoy. Continuamos en el capítulo 5 y hoy vamos a tener continuamos en el versículo 31 con el divorcio, un tema bastante controversial, pero que es necesario. Espero que no pierda de vista la gran importancia de esto. Este tipo de estudio y este tipo por ejemplo, cuando decimos el título del divorcio, que es lo que sigue dentro de la palabra, no lo tome como un regaño y mucho menos como viniendo de un Dios justiciero que nos quiere señalar. Recuerde que si nos ponemos en la perspectiva de lo que está pasando y de lo que Jesús está haciendo, es que Jesús está revelando Él mismo y a través de enseñanzas a sus discípulos y a las personas que lo iban y lo seguían y lo podían escuchar en la época, era que podían empezar a comprender y a poder captar esa nueva idea del reino para poder transformar sus vidas. De la misma manera, hoy nosotros aquí en un contexto actual del hoy, en octubre del 2020, sabemos entonces que Jesús vuelve y nos repite con amor, con misericordia, con bondad, estas palabras para poder ser aplicadas a nuestra vida. Así que es el mismo el que se está revelando y es el mismo el que nos está enseñando. Así que, Señor, abre nuestros oídos espirituales para poder escuchar lo que nos quieres enseñar. Se ha dicho: el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo que, excepto en caso de infidelidad conyugal, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. Para poder comprender de la mejor manera de lo que Jesús está hablando, regresemos al versículo 31 que dice: se ha dicho, el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio. ¿A qué se está refiriendo Jesús? A que dentro de la cultura judía y dentro de lo que se explicaba a través de la ley, está en Deuteronomio, ya lo vamos a leer, que existe la ley de que cuando su esposo o la esposa repudia a su pareja, debe darle un certificado de divorcio. Y era válido, hasta ese momento ese procedimiento era válido. Pero por eso él comienza diciendo: se ha dicho. Lo que está diciendo es que de ahora en adelante lo que verdaderamente vale es lo que él dice. Pero yo les digo que excepto en caso de infidelidad conyugal. Quiere decir entonces que en la actualidad, solo en el caso de infidelidad conyugal, es que el divorcio puede llegar a ser viable dentro de una pareja. Pero pongamos en el contexto histórico y miremos qué es lo que Jesús está tratando de enseñar. Por eso tenemos que devolvernos al Deuteronomio 24, donde está esta explicación. Deuteronomio 24:1 dice: si un hombre se casa con una mujer, pero luego deja de quererla por haber encontrado en ella algo indecoroso, solo podrá despedirla si le entrega un certificado de divorcio. Una vez que ella salga de la casa, podrá casarse con otro hombre. Si ocurre que el segundo esposo le toma aversión y también le extiende un certificado de divorcio y la despide de su casa, o si el segundo esposo muere, el primer esposo no podrá casarse con ella de nuevo, pues habrá quedado impura. Eso sería abominable a los ojos del Señor. Esto es lo que está estipulado dentro de la ley de Moisés. Por eso cuando Jesús comienza a explicar este tema dice: se ha dicho. A eso se refiere,
a eso que está estipulado dentro de la ley de Moisés, dentro del Deuteronomio. Por eso es importante leer el Antiguo Testamento, ya lo hemos recalcado varias veces, para poder comprender este tipo de cosas. Por eso Jesús entonces se para y dice: usted ha oído hasta hoy esto, pero yo le digo que solo en caso de infidelidad conyugal usted podrá hacer el divorcio. De lo contrario, como él lo explica, dice, la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. ¿Cómo aplicamos esto entonces en la actualidad? Bueno, de la misma manera que Jesús lo está explicando. Tenemos que ser entonces conscientes de que el matrimonio es algo sagrado, y como lo explicará Jesús también más adelante en otro capítulo, y como lo explica Dios mismo a través del Génesis, en el momento de la creación dice que el hombre y la mujer se unen y llegan a ser uno. Ya no somos dos, sino que somos uno. Y ese uno es el que en esa unidad se compenetra con Dios y hace esa parte del matrimonio algo sagrado, porque son uno con Dios, uno con el Espíritu Santo, más su esposa con Dios. Entonces, cuando Jesús comienza a decir, el que la induce, o si usted incurre en el divorcio, usted la inducirá a que cometa un adulterio. ¿Por qué? Porque ante los ojos de Dios, a no ser que sea por una infidelidad conyugal, pero también existe otra razón que después la vamos a explicar, que es bíblicamente, después Pablo nos la va a explicar a través de sus escrituras, de sus epístolas. Entonces, lo que Dios nos está tratando de decir es: no juegue con la persona, porque cuando usted se une a ella es algo sagrado y ustedes son uno, y el vínculo del matrimonio es algo que Dios bendice, y no podemos nosotros simplemente dentro de nuestra carnalidad y dentro de nuestra fuerza humana atentar contra este principio, y simplemente porque no, es que ya no me llevo bien, o porque peleamos, o porque esto, o porque lo otro, entonces vamos a disolver esto, y usted por su lado, yo por el mío, y entonces cada uno de los dos vamos a seguir en un camino de pecado, como lo dice él, porque cada uno de esas personas que no actúan correcto a lo que Dios está explicando en su palabra, entonces seguirá incurriendo dentro de esa línea de pecado hasta que pueda llegar a un punto donde puedan resolver correctamente ese punto. Entonces, ¿cómo vivimos actualmente este punto del divorcio? Bueno, por eso el matrimonio es algo muy delicado. Uno no se puede casar simplemente porque sí. Ah, no, es que estoy muy viejo, entonces me voy a casar. No, es que la muchacha me parece muy bonita, o el muchacho me parece muy atractivo. Por eso, antes de tomar esa decisión, las dos partes tienen que ponerse de acuerdo, número uno, en qué creemos. Porque entonces ahí es donde viene la otra disfuncionalidad. Si usted cree en una cosa y el otro cree en otra cosa, ¿cómo cree usted que se van a poner de acuerdo para vivir en una vida en paz? Por eso, en el comienzo, quizás en el proceso del enamoramiento y de la pasión y de los primeros días, ese tipo de cosas, digamos, lo que las dejamos de ver y las dejamos de observar, pero va a llegar un punto en el camino y un punto en la relación en que cada uno va a tirar al otro hacia el lado que más el que él cree, en el que él se inclina. Por eso, dentro de la vida del creyente, dentro de la vida de la persona que cree en la palabra, sabe que para poder entrar dentro del vínculo del matrimonio, usted necesita una persona que crea lo mismo que usted, que tenga la misma imagen y la idea correcta de lo que Dios dice. De lo contrario, el uno va a llevar al otro al abismo, y después entonces es donde van a empezar a ocurrir todo este tipo de problemas. Pero yo sé que actualmente esto lo tomamos a la ligera y tomamos lo que Dios dice de una manera casi que jocosa. Y dice: no, yo que me voy a aguantar a fulanito o a fulanita 15, 20 años o toda la vida, yo simplemente me separo. Eso era antes. Hoy en día es muy sencillo. Usted mismo va a la corte, coge una forma, y entonces ya anulamos ese vínculo que en primera instancia
considerábamos sagrado y consideráramos a la otra persona para toda la vida. Por eso, esto de la palabra, y cuando sabemos lo que Dios dice, nosotros no podemos atentar contra eso. Porque cuando uno ya sabe, cuando uno ya conoce lo que Dios dice, atentar contra lo que Él nos está diciendo y atentar contra el principio de su palabra es atentar contra Él mismo. Y simplemente le estamos diciendo de una manera muy decorada: a mí no me interesa lo que usted dice, yo voy a hacer lo que a mí me parece, yo voy a hacer lo que a mí me hace sentir mejor y simplemente voy a seguir mi camino por el otro lado. Así que esto del matrimonio es algo muy serio, y esto del divorcio aún más serio, porque podemos incurrir en una maldición generacional que no nos damos cuenta, y entonces arrastraremos por generaciones una cadena, arrastraremos un yugo que nos impedirá poder alcanzar la felicidad. Porque de acuerdo a lo que Dios dice y de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra, nosotros debemos actuar a eso. Por eso entonces la pregunta correcta, ¿cuál es? La pregunta correcta no es ¿me puedo divorciar? ¿Sí o no? La pregunta correcta es: ¿usted sabe lo que Dios dice acerca del matrimonio antes de que usted consiga la persona con que se va a casar? Ahí es donde viene el silencio y donde vienen todas las dificultades, porque nosotros no racionamos de esa manera, simplemente actuamos y después estamos preguntando. Y levantamos nuestra oración a Dios: Dios, ¿por qué me metiste en este problema? Dios, ¿por qué no me ayudas a salir de aquí? Y en realidad el que se metió ahí fue usted. Cada uno de nosotros toma esas decisiones, y no solamente en este aspecto, sino en muchas otras cosas. Por eso es absolutamente necesario conocer lo que Dios dice para yo poder vivir conforme a lo que Dios dice. Entonces, si yo quiero vivir mi vida rectamente y yo quiero vivir mi vida conforme a lo que Dios dictamina a través de su palabra, entonces yo necesito conocer lo que Dios dice. De lo contrario, estoy simplemente viviendo en la ignorancia, estoy simplemente actuando por emociones que después me van a llevar a un caos total en mi vida, donde después no voy a saber cómo actuar, o simplemente voy a actuar por donde encuentre la salida más rápida o por donde encuentre la salida del confort para poder estar en paz conmigo mismo. Pero ¿es en realidad eso la paz que usted busca? Otra pregunta que queda en el vacío, que queda en lo profundo de nuestra mente y no podemos responderla. ¿Por qué? Porque la verdadera paz proviene de Dios, y la verdadera paz y gozo en mi vida proviene de mi buena relación con Él. Porque a través de mi buena relación con Él yo voy a proyectar lo que tengo que proyectar a través de mi vida. Si lo ponemos en el ejemplo del matrimonio, si yo vivo de la manera correcta, conforme a lo que Dios me dice, yo proyectaré en mi matrimonio, con mi esposa, con mis hijos, en mi entorno, la manera correcta de vivir, y yo sentiré el gozo, el amor, la paz, la alegría, la bondad, todo lo que tengo que sentir conforme al fruto del Espíritu Santo. De lo contrario, viviremos en una guerra constante donde no podremos encontrar la paz y donde no podremos hallar la solución a nuestros problemas. Por eso, entonces, conozcamos qué es lo que Dios dice. Y antes de actuar, pensemos y oremos y preguntémosle a Dios si esto es la manera correcta de hacer las cosas. No permita que su emoción le gane, no permite que sus grandes deseos lo lleven al abismo, donde después usted se va a equivocar, va a tomar el camino incorrecto, va a actuar incorrectamente, y después entonces su vida se convertirá en un caos. Aprendamos entonces a hacer y a vivir de la manera correcta, conforme a lo que Dios nos enseña. Y conforme a esta misma línea de pensamiento es el siguiente tema que sigue. En el versículo 33 dice: los juramentos. También han oído que se dijo a sus antepasados: no faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor. Pero yo les digo,
No juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer que ni uno solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa de más proviene del maligno. Otra vez Jesús utiliza el mismo método con el tema anterior y dice: ustedes han oído que se dijo. O sea que hasta ese momento la gente actuaba conforme a lo que se había oído dentro de la ley. Y por eso dice: no faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor. Si lo llevamos al contexto histórico de la época, la gente acostumbraba a hacerle juramentos a Dios, algo que actualmente creo que muchas personas lo hacen. Y tú dices: no, Señor, yo te juro que si haces esto, yo voy a hacer esto. Entonces por eso Jesús comienza diciendo: usted ha oído que se dijo esto. Entonces cuando la persona hacía el juramento, entonces ocurría lo que estaban pidiendo, o simplemente vivían conforme a lo que habían pedido a Dios. Pues bueno, cuando llegaba el momento, ellos llevaban su ofrenda, iban al templo a darle las gracias a Dios a través de su ofrenda, de su diezmo, o de la manera que a ellos les pareciera que podían acercarse a Dios para decirle gracias por la respuesta que habían obtenido a través de ese juramento. Pero Jesús va mucho más allá, y entonces por eso dice: pero yo les digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo. Comienza diciendo: ni por el cielo, que es el trono de Dios. ¿Qué está diciendo? Esto es algo muy serio. Usted no puede poner algo que a usted no le pertenece como aseguranza de lo que usted está diciendo. Por eso es muy común a veces usted decir: yo le juro por lo más sagrado. Y usted puede decir otra cosa, que no voy a decir las palabras, pero usted muy seguramente en su mente sabe lo que le quiero decir. Jesús está diciendo: no haga eso. No jure eso, porque por lo regular cuando utilizamos este tipo de juramento es porque esperamos algo en return, algo a cambio, ¿verdad? Yo te juro esto para que tú me des esto, o para que tú me prestes esto, o para que tú me facilites esto, y yo te juro que yo no te voy a quedar mal, yo te juro que te lo voy a devolver, yo te juro que voy a hacer lo que te digo que estoy haciendo. Pero esto es un juego. Es un juego de palabras, y por eso después Jesús al final dice: cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa además proviene del maligno. ¿Qué está diciendo el Señor? Que seamos y que vivamos conforme a lo que creemos, y que vivamos conforme a lo que decimos creer, y que vivamos de la manera correcta conforme a lo que decimos ser. De nuevo, el principio que ya hablamos anteriormente: si yo vivo conforme a los estatutos y a lo que Dios dice, mi vida será el reflejo, o mi vida tendría que ser el reflejo de lo que yo digo que creo. De la misma manera, mis actos tienen que reflejar lo que yo digo creer y lo que yo digo ser. De lo contrario, estoy jugando en una ambigüedad que me lleva a los extremos, o de muy frío o de muy caliente. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Cuando usted de esa manera dice: cualquier cosa de más proviene del maligno. Por eso cuando usted diga sí, que sea así. Cuando usted se comprometa a hacer algo, hágalo a través de su integridad como creyente. No ande prometiendo el cielo y la tierra que a usted no le pertenecen, simplemente porque usted simplemente quiere sacar ventaja del asunto, o quiere asegurar el éxito, o quiere asegurar el resultado de algo que aún no ha pasado.
Las cosas ocurren conforme a lo que tiene que pasar, conforme a la manera en que usted vive. Y recuerde, todo acto tiene una consecuencia, pero si usted vive conforme a lo que usted cree que es lo que Dios dice, entonces cuando usted dice sí, será conforme a lo que Dios dice. Y cuando actuamos conforme a lo que Dios dice, el acto siempre será correcto. ¿Por qué? Porque será lo que Dios dice. Yo terminaré haciendo lo que Dios está diciendo y actuando de la manera que Dios me dice que yo debo actuar. Si usted dice no, de la misma manera. Cuando dice sí, es sí. Y cuando dice no, es no. Porque hasta para decir no, usted tiene que aprender a ser correcto en la integridad que Dios le da a través de su convivencia con Él. De lo contrario, usted será de las personas que dicen no simplemente para quedar bien. O que dicen no simplemente para que no digan que es que no, tal cosa. A usted no le importa, no le debe importar lo que la gente piense, ni lo que la gente diga. A nosotros debemos vivir conforme a lo que Dios dice y nos debe importar qué es lo que Dios dice y si yo vivo conforme a lo que Dios dice. El resto, ¿qué dice el Señor? Nada, provendrá del maligno. ¿Qué quiere decir? Que cuando no soy autónomo en mi respuesta del sí o autónomo en mi respuesta del no y estoy en la mitad de la ambigüedad, eso quiere decir que mi vida no está enteramente centrada en lo que Dios me está diciendo y yo me estoy dejando manipular por diferentes circunstancias provenientes del enemigo, provenientes de Satanás, provenientes de lo que no es de Dios, para poder entonces acomodar las cosas a mi manera y asegurar que las cosas salgan como yo quiero que salgan. Pero usted puede actuar de una manera mejor, porque cuando usted hace lo que Dios le dice y actúa de la manera correcta, usted no tiene nada de qué preocuparse, porque el resultado siempre será el éxito. Porque cuando usted vive conforme a lo que Dios dice y usted y su autoridad es Dios, entonces usted reflejará la luz de Dios y sus actos y su vida y su presente, y el resultado de sus actos será conforme a lo que Dios dice. Y si el resultado de sus actos es conforme a lo que Dios dice, usted tiene el éxito asegurado, aun cuando ese resultado pueda en algunas veces resultar negativo a sus deseos. ¿Qué significa eso? Que a veces sí, tenemos que negarnos a nosotros mismos, y por encima de lo que el mundo diga y por encima de lo que el mundo piense, yo tengo que hacer lo que Dios me manda hacer. Y en ocasiones, cuando yo deseo algo que va en contra de lo que Dios me dice, no porque Dios me ame mucho o porque yo tenga mucha fe, entonces yo recibo la autorización del cielo para portarme mal y para por una o por dos veces, Señor, no lo vuelvo a hacer, esta vez, una vez y no más, se lo juro. Entonces yo voy a resultar haciendo, y Dios va a aprobar ese acto que yo antes de hacerlo ya sé que está malo. ¿Usted quiere el verdadero éxito? Número 1, pregúntele a Dios. Número 2, cuando Dios le conteste, no sea sordo a su respuesta. Porque cuando usted vive conforme a esto, a su palabra y a lo que Dios le enseña y a lo que Dios nos dice, entonces usted ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Pero no vaya y ore y pretenda escuchar lo incorrecto y después espere que las cosas salgan conforme a lo que usted está diciendo. Porque usted ya le abrió la puerta a Satanás. Y fíjense que Jesús lo dice, es muy claro. Cualquier otra cosa proviene del maligno. Cualquier otra cosa que no provenga de Dios, cualquier otra cosa que no provenga del resultado de mi relación con Él y de lo que Dios me dice que haga a través de su palabra, es del maligno. Entonces, no invente. No ande abriendo puertas que no tiene que abrir y no ande haciendo lo que no tiene que hacer. Permítale mejor que Dios, a través de su Espíritu Santo, transforme nuestra vida, nuestro carácter, nuestra integridad, y que haciendo lo correcto, aun cuando me cueste, yo pueda sacar la cabeza en alto y poder tener la conciencia tranquila de que hice lo que Dios me dice que haga, de la manera como debe de ser. ¿Por qué? Porque ese es el verdadero éxito. ¿A usted de qué le sirve obtener el resultado que usted quiere obtener? Y en ese instante quizás usted se sienta feliz y el ego se le infle y usted se sienta el hombre más poderoso y más grande del mundo. Pero cuando ese sentimiento se le acaba,
y llegue su momento de soledad y usted se tenga que presentar ante Dios, usted sabrá, porque el Espíritu ya lo habrá alertado, de que usted obró de la manera incorrecta y de que prefirió hacer lo incorrecto por encima de lo que Dios le había mandado. Dicho de otras palabras, usted se salió de las manos de Dios para ponerse en las manos de Satanás, simplemente para satisfacer su propio ego o su propio egoísmo reflejado en ese acto, en lugar de poder serle fiel a Dios y poder actuar de la manera correcta. Entonces, comprendamos este principio. No juremos ni por el cielo, ni por mí mismo, ni por ninguna otra cosa, porque yo no tengo el poder y nada de eso me pertenece. Más bien, cuando yo diga sí, que sea sí, y cuando diga no, que sea no, porque cualquier otra cosa proviene del maligno. Que esa sea nuestra oración esta semana. Permitámosle a Dios que a través de su Espíritu Santo nos revele todos sus misterios y que nos haga personas de carácter, que nos haga personas íntegras conforme a su palabra y que podamos ser el verdadero reflejo de su luz y verdaderos testimonios de su amor a todos los lugares donde Él nos lleva. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que el Señor los mire con agrado y les muestre su amor. Que el Señor les muestre su favor y les conceda su paz. Dios los bendiga.